No sé cuándo se corrompió el ejército. Haciendo memoria de los años 60, durante unas maniobras invernales, al reportero radial Mario Gómez López le llamó la atención la llegada de conscriptos a hospitales, conscriptos que estaban congelados. Lo que ocurrió es que se habían robado, ya en esos años, el dinero para comprar ropas de invierno. Es verdad que no hay mayor corrupción que la cobardía de torturar y matar como ocurrió bajo Pinochet. Simular un enfrentamiento y tratar de engañar, diciendo que se salió como héroe victorioso de una batalla, cuando había solo asesinatos viles de indefensos. ¿Habrá ocurrido cuando Pinochet se enriqueció adoptando alias y chapas como un vil delincuente? ¿Habrá ocurrido cuando, ya en democracia, Pinochet movilizó al ejército para detener la investigación de los llamados Pinocheques, el caso en que benefició a su hijo por con 3 millones de dólares? ¿Habrá sido cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle, siendo presidente de la República, ordenó al Consejo de Defensa del Estado que no siguiera en este caso, el caso de los Pinocheques, por llamadas razones de Estado? ¿O fue cuando bajo el mandato de Juan Emilio Cheire se murieron 44 conscriptos congelados en la cordillera de Antuco? Solo un suboficial se quedó con ellos y murió, porque los oficiales, abandonaron a esos muchachos humildes y a su suerte. ¿O será cuando sin dignidad ni honor el general Cheire, su comandante en jefe, no renunció y por el contrario fue respaldado por Ricardo Lagos, que era presidente en esa época? ¿Será la impunidad de la transición pactada la que ha creado la sensación de ser intocables? ¿Es normal que un funcionario público, el comandante en jefe del ejército, viva en una gran casa en el barrio más caro de Chile, en Locurro? ¿Por qué hay que pagar con fondos públicos una casa que cuando ni siquiera el presidente tiene casa? Los embajadores de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, viven en barrios más modestos que ese. Esa es la misma casa que hace 4 años fue remodelada y la remodelación costó 114 millones de pesos. La enorme casa que Pinochet construyó para los presidentes, o sea, para él, porque él quería quedarse como presidente, fue destinada al club militar y también está en Locurro. ¿Es todo esto sensato? Yo quiero recordar que hace algunos años, cuando se formó el Estado Mayor Conjunto, su primer jefe fue el general Cristian Ledantec, y le estaban comprando una casa por más de $1 millón, y el ejército la justificó porque estaba de acorde con, entre comillas, la dignidad del cargo. Hay que asustarse de esta milicia. Hay que asustarse de esta milicia. Durante muchos años, los militares dijeron que los fondos del cobre, los fondos de la ley del cobre, eran fundamentales para comprar armas y para resguardar la seguridad nacional. Descubrimos que se robaban la plata y que convenientemente no había fiscalización. Los discos duros que contenían toda la información de estos robos fueron debidamente borrados. Hace unos años pagaron sobreprecios en la compra de helicópteros. Mire, cuando usted y yo viajamos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo normal? Es cotizar el pasaje más barato. Pero como hay demasiadas cosas al revés, en el ejército los oficiales viajeros cotizaban el pasaje más caro. Como este es un ejercicio difícil, nadie llega a una agencia de viaje diciendo, cotíceme el pasaje más caro, eso es difícil. Entonces resulta que todos se fijaban en esta curiosa fórmula que tenían los oficiales de ejército. El asunto era de comedia. Es como si llegara un jeque árabe a comprar, pero eran uniformados con la plata de todos nosotros. Después, claro, lo cambiaban por uno de precio normal. Y así, con la diferencia de precio, podían viajar con la esposa, con los hijos, con la prole, a Cancún, a República Dominicana, a Venecia o a París. Era tal la diferencia entre un pasaje y otro, entre el caro y el normal, que les alcanzaba para distintas cosas. El ejército sostiene hasta el día de hoy que no se debía devolver la plata y que esa plata era de propiedad de cada uno de estos oficiales. Lo sostiene, insisto, hasta el día de hoy.
Entonces lo del general Juan Miguel Fuentealba no puede ser una sorpresa, es más de lo mismo. Lo que ocurre es que el general hizo ostentación, ostentó un lujo. Más que eso, el general Fuentealba se convirtió en un peligro para la seguridad nacional. ¿Para qué son los gastos reservados? Los gastos reservados son para la inteligencia, es decir, para el espionaje y el contraespionaje. Usted comprenderá que a los espías no dan boleta, no dan factura, entonces esto se hace aquí y en cualquier parte del mundo con gastos reservados. Bueno, pero resulta que los gastos reservados los usaban para otras cosas. Lo que pasa es que había una especie de desmadre, perdóneme la expresión. Un dato, ¿eh? Bajo la gestión del general Fuentealba se gastaron $4 millones solo en alcohol. Fuentealba vivía en esta casa en Locurro con su esposa y con un hijo ya mayor. Para 3 personas disponía de hasta 4 cocineros y hasta 6 mayordomos, infinidad de autos, de choferes. Mira, había casi 21 personas para su servicio permanentemente. Con esos fondos se pagaba la energía eléctrica, el agua, la mantención de la piscina, la lavandería, internet, TV cable, tenía que ver TV cable el general, el jardinero. El general regalaba plata a generales que lo acompañaban, a otros generales que lo acompañaban en sus viajes. Hacía costosos regalos a las esposas de estos generales y a los oficiales cuando no les gustaba cómo estaban vestidos, él los vestía para que estuvieran elegantemente al lado de él. Cuando recibía viáticos, sí, cuando recibía viáticos se los embolsaba y pagaba los viajes con fondos reservados. ¿Y qué hacía con los viáticos? Los depositaba en sus cuentas personales del Banco de Chile y del Banco HSBC. Incluso invertía en fondos mutuos, lo que se había robado. Ladronazo salió el general en realidad. Si iba a París, tenía que alojarse en el Ritz, a unos 1.000 euros la noche. Le gustaba el glamour, sí, la seda, el confort. Le gustaba tener vista la Torre Eiffel en la noche. Uno de esos viajes, solo uno de ellos, costó 55 millones de pesos. Anita Pinochet es la esposa del general Fuentealba. Le gustaba comprar los utensilios de cocina en el lugar más chic de Santiago, donde su amiga Verónica Blackburn. Una vez, Anita Pinochet, la esposa de Fuentealba, invitó a su amiga Anita Blackburn a comer a París. Y rápidamente el general Fuentealba le envió $2.000 para que tuvieran una buena comida en París. Sí, con plata del espionaje y del contraespionaje. Cuando ya se terminaba el mandato de Fuentealba, Fuentealba llegó y preguntó: ¿cuánto queda en gastos reservados? $250.000, mi general. Me los trae ahora. Fuentealba no dejó ni siquiera un mísero billete de $10 en la cuenta. Se lo llevó todo. En una oportunidad tuvo que hacer una llamada misión, porque así se llaman estas cosas, viajes militares, una misión en Haití. Fue con todos los gastos pagados con su esposa Anita y nuevamente con su hijo. Estuvo 24 horas. Y después se fue a Punta Cana y después se fue a Miami por 6 días. Todos los gastos obviamente pagados, all inclusive. Bueno, este es el único empleado de Chile, 1 por 6. Un día trabajado por 6 de vacaciones. Y no cualquiera vacaciones. En Miami y en Punta Cana. El general además invirtió, por ejemplo, se compró un terreno en Chicureo de 500 millones de pesos y como pensó que creía que era bueno tener ahí un jardín, bueno, desembolsó otros 40 millones para el jardín. Al general además le gustaba triturar todos los documentos, los papeles, los recibos, las boletas. Se cuidaba de que no quedara nada, los trituraba para que no quedara rastro. Él dice que lo hacía por razones de seguridad. No se fueran a enterar los peruanos en lo que gastaba, claro, la plata. Naturalmente que el general no hizo todo esto solo, porque no es un Superman. Hay que investigar a otros. Por ejemplo, al coronel Jorge Cortés, ex jefe de finanzas de la comandancia en jefe. Y ya cayó preso el general Joso Santich, ex jefe de finanzas del ejército. Fuentealba está sumando delitos.
malversación, fraude, perjurio, porque resulta que le comunicaba al Contralor que había gastado bien los dineros de los fondos reservados. El escándalo de los fondos reservados ya había explotado hace muchos años en el caso Mobgate con Carlos Cruz en el gobierno de Ricardo Lagos. Y hace poco en Carabineros, recordemos que 6 carabineros han testimoniado que le entregaban fondos reservados a Javiera Blanco cuando era subsecretaria de Carabineros. ¿Usted cree posible que los ministros de Defensa no se dieron cuenta del nivel de gastos de Fuente Alba? Yo no lo creo. ¿Será porque también el ministro de Defensa, pero también la Presidencia, también el Ministerio del Interior, también el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen gastos reservados? Porque aquí hay civiles que tienen gastos reservados. Perdóneme la pregunta, ¿cómo y en qué esos civiles han usado los gastos reservados? ¿Será por eso que estuvieron tan desatentos y despreocupados con Fuente Alba? Porque también estaban desatentos y despreocupados con los fondos reservados propios. A principios de año salieron 21 generales, no todos por problemas de probidad, pero sí varios. Hay en estos instantes malestar en la tropa del ejército respecto a la oficialidad. El gobierno en estos instantes está exigiendo a la Armada que dé a conocer sus viajes, pero hasta ahora la Armada se niega. El general Fuente Alba entregaba dinero de los fondos reservados a los excomandantes en jefe, porque la pensión de 3 millones de pesos es, según ellos, insuficiente. Entonces había una especie de suple. Eduardo Frei, sí, cuando era presidente, les había asignado a los excomandantes en jefe, cuando ya habían abandonado el ejército, cuando recibían esta pensión de 3 millones de pesos, un auto, un chofer y un mayordomo. Hace algunos meses, menos mal, esto fue eliminado. ¿Desde cuándo se habrá hecho carne en el ejército, por lo menos en cierta oficialidad, el gusto por la opulencia? Ocurre que para la ciudadanía, cada día que pasa, el paso marcial, ese paso prusiano, el paso de ganso, las órdenes con interjecciones cortas, la reacción unísona de la tropa, ese paso y actitud marcial puede llegar a ser algo ridículo, falso, una mera actuación teatral, una gran farsa. Todo esto ha sido, insisto, ayudado por civiles, porque Francisco Vidal, cuando era ministro de Defensa, a los 21 días de dejar de serlo, pasó a ser asesor del ejército, o sea, se transformó en subalterno pagado. Y el comandante en jefe Óscar Izurieta, de comandante en jefe, pasó a transformarse en político, porque se transformó en subsecretario del primer gobierno de Sebastián Piñera. Entre paréntesis, ¿cayó el general Izurieta en deliberación? En 2013, Fuente Alba y su inseparable esposa viajaron a Londres, a Bosnia y Herzegovina y Chipre, pero se desviaron y se fueron a Croacia, invitados por Andrónico Luksic, el multimillonario de Chile, el hombre más poderoso del país. Luksic lo alojó en su hotel. En otra oportunidad los trasladó en su avión privado desde Brasil a Chile. Estas son las relaciones espurias entre la primera fortuna del país y los otros poderes. Así se hacen favores y se crean compromisos y se devuelven favores. El presidente Aníbal Pinto, que recordarán ustedes, enfrentó ni más ni menos que la guerra del Pacífico, salió del poder, salió de la presidencia pobre, muy pobre. Arturo Prat, que es un enorme personaje, se ha recordado en estos días que fue un agente secreto en Argentina, porque Chile tenía que saber si los argentinos nos iban a atacar durante la guerra del Pacífico y había que saber cuál era el potencial bélico argentino. Bueno, ocurre que Arturo Prat devolvió todos los viáticos y gastos reservados. Otros tiempos, otras costumbres. Los abogados del general Fuente Alba abandonaron su defensa. Ellos la abandonaron. Debe haber sido por una situación insoportable. ¿Quién se podría haber imaginado que un comandante en jefe del ejército podría atentar contra la seguridad nacional?